Control del flujo sanguíneo. El flujo varía de un órgano a otro dependiendo de las necesidades particulares de cada órgano. La porción del gasto cardíaco distribuida a los órganos depende de cuán activos están. En reposo, el aparato digestivo y el hígado reciben un 27% del gasto cardíaco, los riñones un 20%, el músculo esquelético un 17%, pero sin embargo durante el ejercicio el flujo de sangre hacia los músculos esqueléticos aumenta cerca de un 85% por la mayor demanda metabólica de oxígeno. El gasto cardíaco que le llega a los pulmones sí es el 100% porque toda la sangre tiene que pasar por los pulmones para poder oxigenarse. Entonces, el organismo regula la distribución de sangre en cada tejido de acuerdo a las necesidades metabólicas que tiene. Esta era la relación que había entre flujo, gradiente de presión y resistencia. Y se puede expresar de esta manera porque el gradiente de presión es el producto del flujo y este es el flujo sanguíneo global, que no es otra cosa que el gasto cardíaco, ¿sí? Los 5.000 mililitros por minuto y que se obtienen a partir del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y la resistencia periférica, que dependía principalmente del radio del vaso. Es decir, que la diferencia en el flujo de sangre está determinada por las variaciones en la resistencia. Y el principal determinante para modificar la resistencia es el radio del vaso. A su vez, la principal vía de regulación del flujo sanguíneo hacia los distintos órganos en el cuerpo es la alteración de los radios, pero de las arteriolas y las metaarteriolas que irrigan esos órganos, que eran los principales vasos sanguíneos que contribuyen con la resistencia. Entonces, para modificar el radio de un vaso tenemos un control intrínseco, que está dado por cambios físicos y factores humorales, y un control extrínseco que está determinado por el sistema nervioso autónomo y las hormonas que son adrenalina y noradrenalina. Entonces, el control intrínseco por cambios físicos son la temperatura, el calor produce vasodilatación y el frío vasoconstricción, la respuesta miógena, porque se contrae más intensamente cuando es estirado un vaso y se relaja cuando el estiramiento disminuye, y el mecanismo es que cuando le llega más sangre y se estiran las células musculares lisas en la pared arteriolar, por la tensión arterial aumentada, causa la apertura de canales de calcio activados mecánicamente. El calcio se une a la calmodulina para formar un complejo calcio-calmodulina y ese complejo va a activar a la enzima miosin-quinasa de cadena ligera. Esta enzima activada fosforila la miosina, que se vuelve activa, y la miosina activada se une a la actina para producir la contracción. La contracción de las células del músculo liso causa vasoconstricción de la arteriola y esta vasoconstricción anula el estiramiento inicial manteniendo el flujo sanguíneo constante. En cuanto al control intrínseco por factores humorales, hay factores locales que se producen en el endotelio. Uno es el óxido nítrico, el otro la endotelina, y factores sistémicos como la angiotensina 2, la hormona antidiurética que generan vasoconstricción, la bradiquinina, que también se produce en tejidos y se libera a la sangre, genera vasodilatación, y la histamina que se produce en tejidos cuando sufren daños o se inflama o ante una reacción alérgica, pero la mayoría de la histamina deriva del basófilo o de los mastocitos en los tejidos dañados, que genera vasodilatación. Entonces, este es otro esquema para ver los factores humorales que generan vasodilatación. También el aumento del dióxido de carbono, de protones, de potasio, son productos de desecho del metabolismo, ¿sí? En tejidos que son metabólicamente activos. Bueno, el óxido nítrico, la bradiquinina, la histamina o prostaciclina por traumatismo tisular o inflamación, el aumento de la presión de oxígeno y generan vasoconstricción el tromboxano A2, los radicales superóxidos, la serotonina, la endotelina y el descenso de la presión de oxígeno. En cuanto a endotelio vascular, las células endoteliales son células sencillas que tapizan los vasos sanguíneos, pero los vasos sanguíneos están en todos los tejidos y todos los órganos, o sea que es un
una dimensión importante la que toma el endotelio vascular si se piensa que está en todos los tejidos y todos los órganos. ¿Qué funciones tiene el endotelio? Es una barrera selectiva a nivel de la microcirculación. La única barrera son las células endoteliales porque los capilares no tienen capas de músculo. Regulan la proliferación y crecimiento de las células de la pared vascular. Regula la trombogénesis y la fibrinolisis, la adhesión de plaquetas y leucocitos, la agregación plaquetaria, modula la peroxidación de líquidos, interviene también en la angiogénesis. Entonces ahora vamos a ver cómo se produce la síntesis de óxido nítrico en la célula endotelial y que luego va a pasar a la célula muscular y va a generar la vasodilatación. A la célula endotelial le llega una señal de los nervios parasimpáticos a través del neurotransmisor acetilcolina, eso hace que ingrese calcio y actúa sobre el aminoácido arginina y también sobre una enzima que es la óxido nítrico sintasa endotelial, que va a sintetizar el óxido nítrico con liberación de citrulina. El óxido nítrico es un gas que difunde y pasa a la célula muscular, donde activa las guanilatos ciclasas solubles en la célula del músculo liso y va a producir la conversión del trifosfato de guanosina cíclico en monofosfato de guanosina cíclico, que va a inducir la relajación de los vasos sanguíneos del músculo liso porque permite el ingreso de calcio y evita que ingrese calcio, y permite la salida de potasio. A su vez, el GMP cíclico se tiene que destruir, se tiene que degradar y para eso interviene la fosfodiesterasa 5 para que no haya vasodilatación todo el tiempo y ahí se convierte en productos que son inactivos. Esta enzima fosfodiesterasa 5 se usa de forma clínica, digamos, farmacéutica, porque hay inhibidores de esa enzima y el principal tratamiento es para la disfunción eréctil. La erección se produce por medio de impulsos de los nervios parasimpáticos a través de los nervios pélvicos, donde se liberan neurotransmisores que son acetilcolina y ahí se genera óxido nítrico. Al impedir la degradación del óxido nítrico, al impedir que se convierta en estos productos inactivos, potencia la vasodilatación, ¿sí?, en los vasos sanguíneos del pene y eso ayuda con la erección. La endotelina también se sintetiza en la célula endotelial y va a pasar a la célula muscular del músculo liso, donde se va a unir a un receptor ligado a proteína G. Eso va a provocar en la célula muscular incremento de fosfolipasa C, que hace que aumente el inositol trifosfato y aumenta el calcio. También actúa sobre los diacilgliceroles y aumenta la proteína quinasa C y todo eso lleva a una vasoconstricción y también interviene en la proliferación celular de los vasos sanguíneos. Entonces la endotelina lo que finalmente genera es una vasoconstricción y se sintetiza en la célula endotelial, pero actúa en la célula muscular vascular. El control intrínseco del flujo sanguíneo es evidente cuando se incrementa el flujo de sangre hacia un tejido. Ese fenómeno se denomina hiperemia. Hay dos tipos de hiperemia, la hiperemia activa y la hiperemia reactiva. La hiperemia activa se da cuando aumenta el metabolismo tisular y entonces aumentan productos del metabolismo, el dióxido de carbono, el protón, potasio, adenosina. Entonces, el incremento en el flujo aporta más oxígeno y nutrientes y remueve los metabolitos. De esa manera se aumenta el flujo, ¿sí?, por el incremento de productos de metabolismo celular. La hiperemia reactiva se da cuando hay un bloqueo transitorio del flujo y disminuye la presión de oxígeno en esa zona donde está el bloqueo sanguíneo. Sin embargo, una vez que el bloqueo es removido, hay un aumento del flujo de sangre hacia esa área para poder lavar todos los productos del metabolismo celular. El otro control entonces es el control extrínseco y está dado por el sistema nervioso autónomo. Para repasar, el sistema nervioso simpático que libera el neurotransmisor noradrenalina, aumentaba la frecuencia cardíaca, aumentaba el inotropismo, importante,
disminuye el radio arteriolar. Ahora vamos a ver que inervan las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y aumentaba entonces la fuerza de contractilidad del corazón. El parasimpático, neurotransmisor acetilcolina, recuerden que actuaba principalmente disminuyendo la frecuencia cardíaca y en menor medida la fuerza de contractilidad. Entonces, el sistema nervioso autónomo, el simpático, los nervios simpáticos transportan una enorme cantidad de fibras nerviosas vasoconstrictoras y solo algunas fibras vasodilatadoras en algunos tejidos. Y esas fibras vasoconstrictoras se distribuyen hacia todos los segmentos de la circulación, pero bueno, siempre hacia algunos tejidos más que otros. Lo que genera un efecto vasoconstrictor y es potente en algunos órganos como riñones, intestino, vaso, piel. ¿Y dónde está el centro vasomotor? Está situado en el bulbo. Está conformado por una zona vasoconstrictora que está situado bilateralmente y las neuronas que se originan en esta zona se distribuyen su fibra a todos los niveles de la médula espinal, donde excitan las neuronas vasoconstrictoras preganglionales del sistema nervioso simpático. Después hay una zona vasodilatadora que también está situada bilateralmente, pero las fibras de estas neuronas se proyectan hacia arriba e inhiben la actividad vasoconstrictora de esta zona, con lo que provocan vasodilatación. Después hay una zona sensitiva situada en los tractos solitarios de las porciones posterolaterales del bulbo y en la parte inferior de la protuberancia, y las neuronas de esta zona reciben señales sensitivas desde el sistema circulatorio, principalmente a través de los nervios vagos y del glosofaríngeo, y emiten señales eferentes desde esta zona sensitiva que facilitan las actividades de control de las zonas tanto vasoconstrictoras como envía señales eferentes vasoconstrictoras como vasodilatadoras. Repasando entonces, volvemos con la misma ecuación, que el gradiente de presión depende del gasto cardíaco, ¿sí? Que es el flujo sanguíneo global de todo el organismo, 5.000 mililitros, aproximadamente 5.000 mililitros de sangre por minuto, y depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca y la resistencia periférica. La presión es la contracción de los ventrículos que genera la tensión arterial. La presión hidrostática que es ejercida por la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. La presión arterial sistólica es la presión más alta alcanzada en las arterias durante la sístole, ¿sí? Durante la contracción ventricular, y es de 120 milímetros de mercurio. Y la presión arterial diastólica es la presión más baja alcanzada en las arterias durante la diástole, la relajación ventricular, y es de 80 milímetros de mercurio. ¿Sí? La presión, el bombeo de la sangre es pulsátil y por eso genera dos presiones que alternan entre 120 y 80. La expansión y retracción alternadas de una arteria después de cada sístole del ventrículo izquierdo genera una onda de desplazamiento, eso se llama pulso. La frecuencia del pulso normalmente es la misma que la frecuencia cardíaca, alrededor de 72 a 75 latidos por minuto en reposo. El pulso es más fuerte en las arterias que están más cercas al corazón y se va volviendo más débil en las arteriolas y desaparecen los capilares. Y la arteria radial en la muñeca es la que más se utiliza para palpar o sentir el pulso. La presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, ¿sí? Es 40 milímetros de mercurio. Y la presión venosa central es la presión en la aurícula derecha, que es de 0 milímetros de mercurio. Otro concepto es la presión arterial media, que es el producto del volumen del gasto cardíaco o volumen minuto por la resistencia periférica total, nuestra ecuación que la venimos viendo, y se puede estimar como la presión diastólica más 1/3 de la presión de pulso, ¿sí? La presión arterial media representa la presión necesaria para que a flujo constante se mantenga el aporte de oxígeno necesario para todos los órganos y tejidos. El valor normal es de 70 a 105 milímetros de mercurio.